Yo voy a exponer en base a 5 puntos. El primero, menciono los 5 y luego los voy a desarrollar. El primero es el carácter del crecimiento y la redistribución de los 10 años previos. El segundo es la situación actual, ¿no? ¿En qué situación estamos? El tercero es un poco siguiendo a Rodrigo, que planteó una idea central como fuerza. Esta va a ser mi idea central, es que en el 2015 hubo un punto de inflexión en la política pública y en la correlación de fuerzas que modificó sustantivamente algunos aspectos, y voy a desarrollar cuáles fueron. En cuarto lugar, voy a plantear cuáles serían las perspectivas que varios de los compañeros aquí plantearon y que yo llamo inerciales, es decir, perspectivas si se hace lo que se está haciendo ahora, digamos, ¿no? O no se hace nada alternativo. Y en quinto lugar, recogiendo básicamente las propuestas que ahora en mi nuevo rol en el Cuesta hemos elaborado para el secretariado, voy a plantear cuál sería una propuesta alternativa, dividiéndola en corto y mediano plazo. Aunque también hay propuestas de largo plazo, como el cambio en la matriz productiva, pero no me daría el tiempo ni me parece que llegue a la orden. Respecto al primer punto, que es el carácter del crecimiento con distribución, yo creo que la situación económica fue influyente para la viabilidad de ese crecimiento con distribución, pero creo también que no solo la situación económica fue influyente, creo que la situación institucional fue también muy influyente, porque hubo otros periodos de crecimiento económico en los cuales los procesos redistributivos no existieron, tanto en la dictadura como en los años 90. Y cuando yo me refiero a lo institucional, no me refiero solo al gobierno, me refiero al gobierno por un lado, obviamente, que realiza una serie de políticas públicas que permiten compatibilizar crecimiento y distribución, y también me refiero a la correlación de fuerzas en el seno de la sociedad y en particular al peso del movimiento sindical. No hubiera habido reforma de salud sin un movimiento sindical de la salud, tanto de la FUS como de la Federación de Funcionarios fuerte, no lo hubiera habido, o por lo menos no lo hubiera habido con las características que tuvo, hubiera sido más light, más endeble, menos socializada. Entonces, creo que lo primero es tener claro que, por eso, como voy a volver luego al punto de inflexión, voy a hablar de un punto de inflexión económico, pero también institucional y de correlación de fuerzas, quería comenzar planteando este doble carácter de lo que fue el crecimiento con distribución. Y creo que ese crecimiento con distribución tuvo una viabilidad económica, como Jorge decía bien. El proceso de mantenimiento de una masa de ganancia importante. Creo que, no tengo mediciones, así que no podría verlo, pero digamos, en la medida que la masa salarial sobre el PBI aumentó y el gasto público sobre el PBI aumentó, todo podría significar que la tasa de ganancias, o sea, la tasa de plusvalor expresada sobre el ingreso nacional, se redujo. Pero eso, en el fondo, tiene una importancia, pero también se compensó con un enorme crecimiento de la masa de ganancia. Y esta contradicción entre la masa y la tasa de ganancia, entiendo yo que es un punto clave cuando la economía se desacelera y el volumen de ingresos empieza a ser menor, y por lo tanto la puja viene más por la tasa que por la masa. Volveré a ello después. El segundo punto es la situación actual. Creo que todos los que estamos aquí más o menos coincidimos que estamos en una situación de cuasi estancamiento económico, un crecimiento del 1%, si descontamos Montes del Plata y el efecto inercial 2014 se aproxima a 0, en 0,5, 0,3, anda muy cercano a 0. El efecto inercial para el 2016 es muy bajo, y porque el crecimiento del segundo semestre fue bastante menor que el del primero, por lo tanto es probable que el 2016 repita ese crecimiento, salvo que cambien algunas condiciones de la tabla final, repita ese crecimiento tendiendo a 0, y es probable que en el 2017 también. Y eso porque en estos 2 años, por lo menos lo que yo pienso y lo que pensamos los compañeros que hemos trabajado en esto, es que no hay ninguna razón para esperar una mejora, que impacte una mejora en la economía desde el lado externo. No hay una mejora. Rodrigo hacía algunas reflexiones sobre la economía internacional, que parte explican esto que yo estoy diciendo. Por lo tanto,
El dilema es si el mercado interno va a jugar ese rol contrarrestante o no, a lo cual volveré con las propuestas. Está claro que hay una política activa de contracción de demanda, por lo tanto el mercado interno, en principio, algo que cambie, tampoco lo sé. Y además hay que tener claro que en estos 10 años también la demanda interna creció más alto que la demanda externa. Es verdad que hay una demanda externa importante, pero mientras el producto creció a una tasa promedio anual de 5.2 en los 10 años, las exportaciones crecieron alrededor del 4 y el consumo privado, el consumo interno privado, creció al 7,5% anual. O sea que efectivamente en estos 10 años también el mercado interno fue un motor, una palanca de este crecimiento. Bien, hechas estas dos como elementos, digamos, de contexto, voy a lo que quiero centrarme, que es, yo entiendo que en el 2015 hay un punto de inflexión, y voy a tratar de fundamentar las dos categorías que comencé a desarrollar al principio, la económica y la institucional. Creo que efectivamente, bueno, está claro que hay un cambio en la situación económica que hace, digamos, que la redistribución a partir, digamos, del volumen de ganancia y del crecimiento económico con redistribución pero holgado, ya no tenga posibilidades, porque el crecimiento ha dejado de ser holgado y es probable que en 2015, 2016 y 2017 el crecimiento tienda a cero. Pero hay también, además de ese punto de inflexión económico, al que me quiero referir particularmente, que es un punto de inflexión en la política pública, ¿no?, expresado en un cambio en la correlación de fuerzas, en particular en la correlación de fuerzas a la interna del gobierno. Yo quiero decirle, yo ya lo he dicho bastantes veces esto, que en la quinta ronda del Consejo de Salarios también hay una propuesta de indexación, y esa propuesta de indexación fue rechazada por la mayoría de los que integraban, en ese caso a mí me tocaba, el Consejo, y particularmente por el Presidente de la República, ¿no? En el periodo anterior hubo una propuesta de reducir la inversión pública que estaba programada particularmente para ANCAP y la fibra óptica para Antel, ¿no? Haciendo que las inversiones, en lugar de hacerse en X años, creo que eran 2 o 3, si no recuerdo mal, se hicieran en 7. Eso significaba, bueno, eso también fue rechazado y fue avalada, digamos, esta inversión pública que más o menos fue de 4.2% del PBI, digamos, en promedio en el quinquenio, que es más o menos la más alta. Entonces yo creo que efectivamente hay un cambio de correlación de fuerzas, un cambio institucional, que se expresa en 3 puntos de corto plazo, digamos, ¿no? Las pautas salariales, el mensaje presupuestal y el control de la inflación. Respecto a las pautas salariales, no me voy a extender porque en la página web del Instituto hay un documento del secretariado de la SED aprobado por la Secretaría Central en la que se critica fundamentalmente 2 aspectos de las pautas, porque las pautas salariales de la 6ª ronda tienen 2 componentes. Un componente cualitativo, que es eliminar el vínculo con la inflación del aumento de salario, lo que se llama técnicamente la desindexación, y poner entonces el aumento es por un valor nominal, poniendo ese valor nominal descendente en el tiempo, bajo la hipótesis de que como la inflación iba a ser descendente, esos valores nominales, que eran, si no recuerdo mal, 9, 8 y 7, digamos, iban a no perder salario real porque la inflación iba a ser más baja. Bueno, el documento que se hace es un documento que básicamente cuestiona las dos cosas. Cuestiona el concepto de la desindexación, porque eso genera una gran incertidumbre y un efecto lotería, como se decía en ese documento, y al mismo tiempo cuestionar las pautas numéricas, ya no las cualitativas, las pautas numéricas, porque están asociadas a un proceso de cierta certeza, ¿no?, de pérdida salarial. Respecto al presupuesto, también en la página web de la Central está el documento que elaboró el PCDT y que me tocó a mí coordinar sobre presupuesto. Ahí está claro, digamos, que hay una diferencia muy grande, una brecha muy grande entre el presupuesto. Hay primero una brecha muy grande entre la propuesta presupuestal
de la Central de Trabajadores y la propuesta real. Pero también, y esto es lo importante, por lo cual creo que es un punto de inflexión, porque fuera distinto a la de la Central de Trabajadores, básicamente un problema de fuerza, hay una distancia muy grande con el programa de gobierno aprobado en 2014. Si ustedes suman el programa de gobierno aprobado en 2014 y el 6% del PBI en la educación, el que hace incremente su presupuesto igualando su presupuesto per cápita con las mutuales, el sistema de cuidados, el salario vacacional para los trabajadores públicos, que los salarios no pierdan poder de compra en relación al PBI, bueno, sumen todo, la ley de medios, todo lo que estaba en el programa de gobierno que el Frente Amplio aprobó en 2014 y lo comparan con el presupuesto efectivamente aprobado. Bueno, acá hay que hacer una pequeña salvedad, es que el presupuesto fue a 2 años, pero bueno, siendo generoso, uno dice, en los otros 3 años va a aumentar al mismo ritmo que aumentó en los 2 primeros. El presupuesto aprobado lo congela los próximos años. Pero asumamos que luego va a haber un incremento inercial. La diferencia, cuando el PBI había crecido 2,5 puntos según la proyección presupuestaria, a 2.000 millones de dólares, ahora ya con el crecimiento del 1% este año y el que viene, la diferencia es 2.800 millones de dólares. O sea, 5 puntos de producto. Entonces, efectivamente hubo una decisión presupuestal de ajustar, y básicamente el ajuste es que el 6% se transformó en 5%, que el fonazamiento de ASA no existió, bueno, algunos más que... Y en la tercera es la política de inflación. Básicamente la inflación se la ha atacado con instrumentos fundamentalmente de demanda, contracción del crédito, por el aumento de los encajes, contracción de la masa salarial, contracción del gasto público, y efectivamente no ha tenido ningún efecto sobre la caída de la inflación, porque de alguna manera los principales factores generadores que están en la oferta, ya sea por el peso del tipo de cambio en los bienes importados o transables, o por la formación de precios oligopólica, no se ha hecho por ahora nada. Entonces, en esas 3 cosas, o sea, las pautas salariales, en el mensaje presupuestario y en el control de inflación, que en los 3 son distintos a la visión previa, en la cual había indexación salarial, había crecimiento del salario real, había un presupuesto que el gasto per cápita, el gasto sobre PBI incrementaba, acá el gasto sobre PBI cae un 0,7, al final no solo no aumenta, sino que cae, y lo de inflación. Esta es como para mí la idea central, digamos, ¿no? de en qué momento estamos. Creo que es un punto de inflexión, y es un punto de inflexión en este terreno que implica un cambio en la prioridad distributiva y, digamos, un ajuste en estos 3 aspectos: salarios, presupuestos, inflación, respecto, digamos, a los salarios, a los trabajadores. El cuarto y el quinto punto eran de perspectivas, uno inercial y otro alternativa, digamos, ¿no? Respecto a la inercial, más o menos Jorge lo ha dicho bastante, no me voy a extender. Yo creo que si no se hace nada, las pautas salariales van a determinar una caída del salario real este año, ¿no? O por lo menos un estancamiento este año y una caída el año que viene. O sea, recordemos cómo viene el salario real, como decía Jorge, viene cayendo en su crecimiento. Cada mes respecto al mismo mes del año anterior crece menos, o sea que el salario real anualizado cada vez viene cayendo. El año pasado Jorge decía que era modesto, 1,56, ya estamos en 1,20 de salario real anualizado, y es probable que esto siga, digamos, la tendencia a la baja si no hay modificación. En el caso del empleo es probable también que haya una caída, y entonces habrá por primera vez, digamos, desde el 2005 para acá, un incremento de la concentración en términos del verdadero indicador de concentración, que es el de la participación de la masa salarial en el PBI. En un libro que hizo Jorge, que evaluaba la dictadura, mostraba que la dictadura había bajado de 40 a 25, ¿no? 25% de la participación
de los salarios en el PBI, que eran como 5.000 millones de dólares de transferencias del trabajo al capital, libro que me dio el honor de ayudarlo con algunos numerillos. Él era más joven y yo también. Él era como yo ahora. Entonces, bueno, voy al último punto, ya que me quedan 5 minutos, y quiero plantear cuáles serían, digamos, qué hacer, digamos, ¿no? Cuáles serían las alternativas. Y yo decía que las iba a tratar de dividir en corto plazo y mediano plazo. En el corto plazo, creo que parto de la misma conceptualización que hacía Jorge al final. La única manera de repensar un nuevo punto de inflexión, o sea, ahora no hacia el ajuste, sino al desarrollo, es durante estos años, por lo menos en estos 2 años, que el mercado interno juegue el rol fundamental de contrarrestar este efecto negativo y permita generar recursos. Para los trabajadores el problema del ajuste salarial no es solamente un problema reivindicativo, que lo es, obviamente, sino también es la fuente del mercado interno. Piensen que la mitad del consumo privado es por salarios y jubilaciones, ¿no? O sea, el 47%, para ser exacto, de la suma de la masa salarial y jubilatoria es respecto al consumo privado en estos últimos años. O sea que cualquier medida de contracción o expansión de la masa salarial y jubilatoria tiene un efecto sobre el mercado interno muy relevante, digamos, ¿no? Repito, es la mitad, ¿no? ¿Y cómo se puede, digamos, modificar esto? Bueno, creo que claramente la cuestión está en la masa salarial, la cuestión está en la modificación de los lineamientos salariales actuales, incorporando un concepto de inflación y de crecimiento en estas pautas, incluyendo los temas de los salarios mínimos, digamos, ¿no? Es probable que en el 2016 el salario mínimo va a aumentar 10%. Va a pasar de 11 a 150 cuando aumente en 2017. ¿no? Si la inflación de este año se mantiene por encima del 10%, por primera vez desde el 2004 el salario mínimo real caería. ¿no? Entonces creo que hay que hacer ese conjunto de cambios, hay que incluir, como está planteado en la propuesta que me ha tocado trabajar con los compañeros, un adelanto del ajuste del sector público. Hace ya 5 años que el salario público se ajusta de la misma manera por la ley del 2010 y se ajusta por un valor que es equivalente de aquel momento, ¿no? 5%, que es la mitad del rango meta. Y para dar una idea, en el documento que hicimos está claro eso, a ese 5% en el 2011, la primera vez que se hizo eso con la ley del presupuesto 2010, se llegó en septiembre, la inflación, y por lo tanto el efecto triangulito fue octubre a diciembre. En el 2012 se llegó en agosto, en el 2013 se llegó en junio, en el 2014 en abril, en el 2015 en abril y en 2016 en marzo, que con el 5,25 de inflación quedó absorbido el aumento salarial. O sea, ahora ya es un triangulón, digamos, un triangulito. Nosotros hicimos un trabajo que vamos a presentar mañana en el Consejo de Salarios, donde mostramos cómo operan esos triangulitos y cuánto mejoraría el ingreso si hay un adelanto de ajuste en mayo, si hay uno en septiembre, o sea, distintos escenarios para mostrar que la capacidad de recuperar, no salario real, porque el salario real al final del año, cuando midamos año contra año, o sea, esas comparaciones que son anuales va a dar lo mismo. Cuando midamos el dinero en el bolsillo, no es el mismo en un caso medio. Yo creo que hay que ir al sistema de regulación de precios. Comparto con Jorge que hubo recuperaciones de salarios más altas en momentos de inflación más altas, pero creo que hay que generar un mix entre las políticas de regulación de precios. No veo que tengan más relevancia que las de salarios en el discurso, que creo que son las dos, y la inversión pública, ¿no? La inversión pública. Cuando se presentó el presupuesto de la inversión pública, fue el único elemento, además de mantener el ajuste por inflación, fueron los dos elementos que se valoraron como positivos, digamos, ¿no? Porque no se desindexaba como había pasado en el sector privado, fue un factor positivo, y porque además se decidían invertir 8.000 millones de dólares en inversión pública en el quinquenio. Yo hablo de 8.000, siempre hablamos de 8.000, porque si bien el presupuesto dice 12.400, 4.400 son por asociaciones público-privados,
y por lo tanto su viabilidad depende de factores que no son los recursos públicos. Acá hablamos de 8.000. Esos 8.000 millones, si uno dijera, bueno, ¿cuánto serían estos 2 primeros años, digamos, que van a ser, bueno, no son 2/5 porque las inversiones tienen un plazo de maduración, pero por lo menos 2.500 millones de dólares de los 8.000 deberían estar visibles, es un poco más de 1/5 y un poco menos de 2/5. Bueno, si miramos los informes de las empresas públicas, los proyectos de sorteos en vivienda y los establecimientos educativos y sanitarios que se van a hacer en estos 2 primeros años, no llegamos a esa cifra. O sea que hay efectivamente un factor de despliegue de inversión pública hacia los últimos 3 años, lo cual, bueno, obviamente tiene un impacto sobre interno importante. Eso en el corto plazo, o sea, mercado interno, salarios, precios, inversión pública. En el mediano plazo, bueno, es la propuesta presupuestaria, como bien decía Rodrigo, hay que rediscutir el sistema tributario, hay que ir a una reforma unas reformas estructurales de segunda generación, en particular la reforma tributaria, digamos, la reforma de primera generación, una reforma distributiva en materia de ingresos, pero no distributiva en materia de riqueza, digamos, ¿no? Una materia que se concentró fundamentalmente en los ingresos, con la salvedad que Jorge hacía de los ingresos que se van al exterior, pero los ingresos nacionales, incorporó los honorarios, bueno, hay bastantes indicadores sobre eso, pero bueno, cuando nosotros hablamos de una reforma tributaria de segunda generación, estamos pensando fundamentalmente sobre las riquezas, que además tiene la ventaja que no son tan procíclicas. O sea, las tributaciones sobre ingresos, en un momento de reducción de ingresos y de ciclo a la baja, tienen menos chance de obtener recursos porque los ingresos bajan. En cambio, las riquezas no necesariamente tienen una asociación directa con el ciclo y por lo tanto una reforma de segunda generación podría tener un efecto sobre el ciclo. Y eso sería como llamamos la propuesta de corto plazo, mercado interno, salarios, precios, inversión pública, mediano plazo, recomponer la propuesta presupuestal y tributaria.